Vale, .NET MAUI Handlers. Primero de todo, como siempre, soy pesado, lo diré a lo largo de todo el evento. Mil gracias a todos los sponsors. Veréis la sorpresa final con el quiz, pero hay varias sorpresas y todas ellas en parte son gracias a los sponsors, así que mil gracias a todos. Antes de empezar, probablemente muchos lo sabéis, que es .NET MAUI. Bueno, todo esto comenzó hace un par de años en el build cuando se anunció la unificación en el viaje o el viaje hacia la unificación de tener un único .NET. La idea principal detrás de esto es tener un único .NET para simplificar la plataforma, simplificar las opciones que se pueden elegir como desarrolladores .NET y facilitar un mismo stack que soporte lo mejor de todas las soluciones. Así que contaríamos con un único SDK, con una BCL, herramientas unificadas, y con todo esto se intenta, por supuesto, seguir en la investigación, desarrollo y mejora continua del desarrollo de la nube, pero además tener UI cross-platform tanto en web como en mobile y escritorio. Y aquí es donde llega la evolución de Xamarin Forms, porque .NET MAUI es una evolución de Xamarin Forms, y llega .NET Multiplatform App UI o .NET MAUI. Es una UI multiplataforma, llegará con .NET 6, es decir, el año próximo. Como bien sabéis, hace no mucho se lanzó .NET 5, aunque no hay soporte a movilidad todavía. Esto llegará el año que viene con .NET 6. Todo se trata de una evolución de Xamarin Forms, donde se intenta, por un lado, implementar en múltiples dispositivos, tanto en móvil como escritorio. Como sabéis, en Xamarin Forms hay backends diferentes para Linux, WPF, etcétera, etcétera. En .NET MAUI habrá soporte a Android, iOS, Windows y Mac, pero todo ello con soporte oficial y con paridad en las APIs. Esto quiere decir que si se implementa algo como Shell estará implementado de igual forma en todas las plataformas. O si se implementa algo como el Collection View, que es algo que, por ejemplo, a día de hoy podéis disfrutar y utilizar en iOS, por ejemplo, pero no está implementado en macOS, por poner un ejemplo. Eso es uno de los puntos que parará y que mejorará en esta evolución hacia .NET MAUI. Tendremos un proyecto único, sí, un único proyecto que automáticamente generará las diferentes aplicaciones nativas en cada plataforma, con una base de código, por supuesto, común, una forma de gestionar diferentes recursos, etcétera, de forma común. Hoy no voy a profundizar mucho en el proyecto único, aunque, por supuesto, siga habiendo desarrollo en esta parte y espero que se pueda enseñar más pronto. Así que, en resumen, .NET MAUI, cross-platform multiplataforma para Windows, iOS, Mac y Android, proyecto SDK Style, proyecto único, con soporte a Command Line, que es otra de las novedades que llegará junto con toda esta integración, todo este soporte en .NET 6. Podréis hacer un .NET New MAUI para crear una nueva aplicación MAUI, .NET Install, donde todo lo que teníamos disponible en Xamarin Forms pasará a estar en System.MAUI, todo lo que teníamos disponible en Essentials pasará a estar en System.Device. En cuanto a qué ocurre con Xamarin Forms, bueno, Xamarin Forms ha entrado en un periodo que creo que es algo que mencioné en la charla de el Community Toolkit. Ha entrado en un periodo en el que nuestro objetivo fundamental es calidad, mejorar rendimiento, corregir bugs, etcétera, etcétera. Y todo esto seguirá exactamente el mismo proceso una vez que se lance MAUI. En noviembre del año próximo seguiría otro año más, ya prácticamente entrando en 2022. Por supuesto, estamos pensando en soporte de migraciones y una de las dudas principales de esta charla es ¿qué va a ocurrir? Porque uno de los puntos donde más tiempo invertís es en crear vuestros código personalizado por plataforma, es decir, vuestros custom renders específicos con el comportamiento específico que buscáis en cada plataforma. Y uno de los objetivos de esta charla fundamentales es responder ¿qué va a ocurrir con mis renders? ¿Tengo que convertirlos? ¿Cuánto tiempo me va a llevar convertirlos? ¿Puedo reutilizarlos? Vamos a intentar resolver esto. Para ello, los objetivos de MAUI. Bien, primero, calidad. Vamos a tener una evolución de Xamarin Forms, con lo cual es súper importante que la calidad de Xamarin Forms mejore lo máximo posible. Va a haber bastantes meses de bugfixing continuo, mejoras de calidad, etcétera, etcétera. Todo esto en .NET MAUI sufrirá una reorganización y reestructuración del proyecto con el objetivo de simplificar lo máximo posible. Y aquí estoy pensando no solo en
el desarrollador final, sino también, por ejemplo, en quien colabora con el framework, etcétera, etcétera. Habrá cambios en nomenclatura, estructura de clases, etcétera, etcétera. Cambios fundamentales. Hablaremos de renderers, hablaremos de handlers. Veremos que handlers son no exactamente algo similar a renderers, tampoco una evolución, pero algo similar. Lo que sí que es cierto es que todos los controles en NetMAUI utilizarán handlers que funcionan de una forma similar a cómo funcionaban los fast renderers rápidos en Xamarin Forms. Eso quiere decir que ningún control tendrá ningún elemento padre haciendo un wrapping del control. Por ejemplo, un slider no tendrá un viewbox, un viewgroup encima para hacer tareas de posicionamiento, tamaños, etcétera. Y también vamos a hacer cambios drásticos en todo lo relacionado con el arranque. El objetivo fundamental es reducir la animación de vistas, tener un arranque inicial mucho más rápido. De hecho, ya son objetivos que se vamos viendo mejoras contundentes. Al final enseñaré un par de GIFs de algún benchmark. Y en el arranque inicial, los objetivos que estamos teniendo es evitar utilizar assembly scaling, evitar buscar entre todos vuestros ensamblados los renders que tenéis registrados para registrarlos. Todo esto cambiará un poco cómo se gestionan las dependencias, pero todo va en busca principalmente de rendimiento. En diseño me encantaría hablar de diseño. Es uno de todos estos puntos, puede ser uno de mis favoritos. Habrá novedades. Para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros, podéis echar un vistazo a el actual Radio Button que está disponible en Xamarin Forms 5, que tiene soporte a Control Template y permite no solo utilizar el control o modificar ciertos aspectos del control con algunas de las propiedades, sino que también permite utilizar la plantilla del control para cambiar drásticamente la apariencia del mismo. De nuevo, plataformas soportadas, Android, iOS, Mac, Windows, con paridad. De modo que vuestro código se comunicará con NetMAUI, que se comunicará a su vez con cada plataforma, utilizando el BCL de .NET 6. Y llegamos a los handlers. He hablado de los handlers, ¿por qué? Porque NetMAUI no tiene renderers, va a usar handlers. Para tener todo un poco más claro, a ver, un pequeño glosario de términos. Cuando hablamos de control, tanto en Forms, en Xamarin Forms, como en .NET MAUI, hablamos del elemento cross-platform, de la interfaz de usuario, que define el elemento la interfaz de usuario. Por ejemplo, la clase button, que define que un botón tiene un evento clic, etcétera, etcétera. Eso es común y, por ejemplo, en vuestros renderers, como bien sabéis, también definís una abstracción y definís la implementación del render en cada plataforma. Esa abstracción es a lo que nos referimos con el control, mientras que la implementación del control en cada plataforma, en Xamarin Forms, era lo que conocíamos como un renderer. Y es un término que no vamos a seguir utilizando en .NET MAUI, porque en .NET MAUI lo que vamos a utilizar son handlers. Al final, un handler lo único que va a hacer es una clase que va a ser responsable de recibir ciertas notificaciones y aplicar cambios en el control nativo. El handler crear control nativo y a partir de ahí hay algo que es el mapper. El mapper va a ser un diccionario de funciones. Básicamente es un diccionario que cuenta, por ejemplo, un botón, todas las propiedades del botón. De modo que cuando cambie, por ejemplo, el background color, el color de fondo, el mapper notificará al handler y el handler recibirá esa solicitud de cambio y se encargará de actualizar el control nativo. Estos son un poco los conceptos que vamos a ir profundizando a lo largo de la charla. Y cuando queremos hablar de la arquitectura nueva de .NET MAUI, primero hay que hablar de la arquitectura de Xamarin Forms. Y es que en Xamarin Forms los renders están profundamente acoplados a componentes Xamarin Forms. Por ejemplo, en el Button Renderer hay bastantes referencias al Xamarin Forms .button, que al final es un BW Object que implementa eNotify Property Chain, etcétera, etcétera. En .NET MAUI, aunque vamos a, por supuesto, dar soporte a MVVM, queremos dar soporte a algo más amplio, mucho más variado, con lo cual no queremos, definitivamente no queremos que los renderers estén totalmente acoplados a los elementos. Así que esto va a cambiar. Y otra de las cosas que va a cambiar es el Xamarin Forms Registrar. El Xamarin Forms Registrar es una clase encargada de hacer assembly scanning, revisar vuestros assemblies, verificar por los atributos diferentes, export, render, etcétera, etcétera, y automáticamente registrar el renderer. Esto se hace genial, está fantástico, pero tiene un problema y es que tiene un coste bastante elevado, sobre todo en el arranque. Es realmente lento y es algo que vamos a cambiar. Los registros de dependencias van a ser algo más explícitos,
pero a cambio permitiremos más opciones a la hora de registrar y también evitaremos utilizar Assembly Scanning. Y por último, hay APIs que realmente no hacen algo muy complejo. Por ejemplo, ahí tenéis un código de Platform Specific. Un Platform Specific, por ejemplo, la mayoría de casos, hay un par de casos en los que no, pero en el 90% de casos lo que hacen es mapear una propiedad de algo abstracto a algo nativo. Es una de las formas que tenéis para acceder a código nativo, pero realmente suele ser bastante confuso y suele ser muy difícil de detectar o de aprender qué platforms específicos existen. De hecho, yo, por ejemplo, algunas veces veo en el repositorio de Xamarin Forms algunas ISUs pidiendo algo o algunos enhancements, pidiendo alguna petición de algo que, Dios, esto está implementado, pero está implementado en un platform específico y no lo ha visto. Entonces, queremos evitar esta dificultad a la hora de encontrar APIs. Y el otro gran problema es que, por ejemplo, ¿cuál es la forma común que tenéis para acceder a código nativo? Si queréis en un botón, bueno, a día de hoy hay gradientes en Xamarin Forms, pero si queréis utilizar gradientes con un shadow, una sombra específica, etcétera, etcétera, tenéis que crear un custom renderer. Creemos que podemos simplificar todo el proceso, hacer todo esto de una forma mucho más sencilla. Y el otro gran problema que existe a día de hoy en Xamarin Forms es dos cosas. Uno, el comportamiento no está alineado entre todas las plataformas. Es decir, cómo funciona un renderer no es exactamente al 100% igual entre iOS, Android, Windows, etcétera, etcétera. Y el volumen de conocimiento que necesitáis para crear un renderer es significativamente elevado. Por ejemplo, necesitas saber cómo exportar el renderer para que desde el core, desde Xamarin Forms, lo registre y se pueda utilizar desde vuestra aplicación. Necesitas saber de qué clase heredar. Desde un entry renderer, desde un view renderer, necesitas saber qué método sobreescribir, o en element chain, o en element property chain, o necesitas saber si tu código va antes o después del base. Necesitas mucho conocimiento. Todos estos son los problemas y los objetivos que tenemos con .NET MAUI son punto número 1. Desacoplar los renderers, en este caso lo que sabéis que llamamos handlers, con lo cual lo que buscamos en realidad es invertir el árbol de dependencias. Ahora, en Xamarin, el Xamarin Forms button va a depender de una interfaz y button. Y a su vez, el handler va a utilizar la interfaz, no va a tener dependencias directas con el botón. Con lo cual, esto habilita que al no tener ningún conocimiento del handler relacionado con el botón específico de Xamarin Forms, se puede crear un reactive button, un ambient button, un commit button, diferentes implementaciones del botón, reutilizando la misma interfaz, incluso gran parte de la lógica o la lógica del handler, pero sin estar acoplado. Para conseguir estos objetivos de mejora de rendimiento, para permitiros extender de una forma mucho más sencilla los renderers, recordad que ahora lo llamamos handlers, tenemos diferentes ideas, diferentes objetivos. El primero de ellos es uno de los cambios más importantes que afectan al rendimiento y es hasta ahora en Xamarin Forms cuando registrabais algo se hacía normalmente utilizando Assembly Scanning, recordad, creabais el atributo, etcétera, etcétera, y él se encargaba de registrar automáticamente el renderer. Estamos intentando simplificar todo esto de modo que vosotros mismos podéis llamar al register siempre el elemento y el handler que va asociado con ese elemento. Por supuesto, todo esto se puede hacer desde código cross-platform. Si queréis trabajar por plataforma, podéis utilizar o diferentes clases por plataforma, por ejemplo, mi clase.android.cs, mi clase.ios.cs, o podéis utilizar directivas de compilación. Pero el objetivo fundamental es permitiros registrar esto de forma mucho más sencilla, dinámica y evitar hacer el assembly scanning. Evitar APIs confusas. Y sí, vuelvo a mencionar Platform Specific porque realmente es confusa. Ahí hay muchos casos en los cuales no se llega a conocer cuándo y cómo utilizar. Así que la idea principal aquí es permitir acceder a código nativo de forma sencilla desde los bits, desde el punto de vista de cross-platform. Por ejemplo, si tienes un lab, la idea principal aquí es que podamos acceder al mapeador
en este caso recordad el diccionario con todas las propiedades, acceder a la propiedad que queremos, y ojo que esto es desde código multiplataforma, lo veremos luego mejor desde un ejemplo, y acceder al control nativo, permitiéndoos hacer lo que queráis con el control nativo. De esta forma, si queréis añadir una nueva propiedad, si queréis modificar una propiedad, no tenéis por qué crear un renderer completo, ni una implementación completa, ni copiar toda la clase del renderer, como en algunos casos sé que ha ocurrido. Hablando de los renderers actuales, antes de entrar de lleno en ver cuál es la implementación de .NET MAUI, vamos a ver cómo funciona y cuál es la implementación de los renderers en Xamarin Forms. En Xamarin Forms utilizamos la interfaz eVisual Element Renderer. Esto es lo que gestiona y lo que gestiona cómo funcionan todos los renderers. Entonces tenemos métodos como setElement, que establece el elemento abstracto. Hay elementos como Element Property Chain, cuando cambia una propiedad, Element Chain, cuando cambia el elemento, etcétera, etcétera, etcétera. Si saltamos a .NET MAUI, hacemos una comparación entre las dos. Veis que utilizamos una nueva interfaz en .NET MAUI que es iViewHandler, pero que en el fondo, si analizamos con detalle, veis que haciendo una comparativa son ligeramente, no hay cambios muy drásticos. Por ejemplo, setView es el equivalente a setElement, mientras que el Element Property Chain es el equivalente, en este caso, a UpdateValue, a actualizar un valor, una propiedad. Seguimos teniendo métodos para obtener tamaños, etcétera, etcétera. En Xamarin Forms también va a haber, en .NET MAUI va a haber cambios importantes relacionados con layout, principalmente buscando de nuevo, seguro que lo estás adivinando, sí, rendimiento. Lo que venimos buscando es una forma más estricta de comunicar cuáles son los tamaños correctos, por eso empezamos a utilizar frames, no solo ancho y alto, sino empezar a posicionar de una forma más estricta, evitando diferentes ciclos innecesarios a la hora de hacer diferentes cálculos, a la hora de hacer por ejemplo, al trasladar o cambiar cualquier elemento, si no es necesario no calcular de nuevo los elementos adyacentes. Estamos haciendo diferentes cambios para hacer una mejora en el rendimiento. Así que interfaz iView es la interfaz. Recordad que todos los elementos ahora van a ser interfaces. Todo lo que define un elemento visual en .NET MAUI va a ser una interfaz, con lo cual todos heredan de una interfaz base que les indica cuál es el padre, cuál es el tamaño, si necesitan reajustar la posición, el tamaño, etcétera, etcétera. Mientras que todos los handlers van a utilizar una interfaz base que es iViewHandler, que es la que hemos visto antes. Así que, con todo esto, estrategia en Xamarin Forms, muy apoyada en iNotifyPropertyChain, notificaciones de cambio de propiedades. Cuando una propiedad cambiaba, verificábamos la propiedad y actualizábamos el valor. Cosas negativas de esto. El método para actualizar la propiedad no era público, con lo cual si vosotros desde el cross-platform queríais de nuevo forzar la actualización del texto, no podíais. No era sobreescribible. Si queréis sobreescribir la lógica de UpdateTextColor, no podíais. Bueno, sí podíais, entendedme, pero creando de nuevo un custom renderer, no de una forma sencilla y directa. Y todo esto, pues cambia. La idea principal con .NET MAUI es la siguiente. Vamos a tener handlers. Primero, simplificamos el ciclo natural de vida de un handler, en este caso. Es decir, ya no tenéis que aprenderos si va antes de la clase base, si va después, qué método. Va a haber 3, 4 métodos muy sencillos, muy claros de entender. CreateView, ¿qué hace CreateView? Crea la vista nativa, etcétera, etcétera. Vais a tener métodos públicos en todo momento e incluso la lógica para actualizar, establecer propiedades, etcétera, todo va a estar en métodos de extensión que, de nuevo, van a ser públicos. Con lo cual, si vosotros queréis sobreescribir qué se hace al actualizar una propiedad en concreta, vais a poder hacerlo de forma muy sencilla. Al final, los handlers son una reorganización importante con 3 objetivos fundamentales que son permitir simplificar, permitir ganar rendimiento y permitir extender de forma más sencilla. Aquí tenéis, por ejemplo, cómo funcionaría al actualizar texto. No lo tendríamos directamente. Esto es como lo teníamos en Xamarin Forms, en el update test privado del renderer. En .NET MAUI esto pasará a ser un método de extensión en una clase
con métodos públicos y que podéis acceder a todos los métodos públicos, con lo cual, si queréis utilizar estos mismos métodos, esta misma lógica, etcétera, etcétera, desde vuestro código personalizado, vais a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Volviendo al anterior, cuando hablamos de los diferentes problemas que teníais para actualizar, aquí no son ni siquiera el código final, porque aquí básicamente creáis un render del entry con el objetivo fundamental de algo muy sencillo, que es modificar el color de fondo, pero es cierto que necesitáis crear diferentes clases, es cierto que necesitáis conocer cómo exportar el render, necesitáis saber de qué clase base heredar, necesitáis saber qué método sobreescribir, si antes o después del base, si validaciones que hay que hacer, que además no son exactamente, no está totalmente cohesionado, no son, en algún caso hay que validar si el control es nulo, en otros no. Y al final lo que está un pelín cortado, creo, por la slide, por la PPT, es sencillamente control.backgroundColor, que es el control nativo, en este caso en iOS. Bien, en .NET MAUI lo que vais a hacer es accedéis al mapper y decís que del mapper vais a, cuando se actualice la propiedad backgroundColor, vais a utilizar este método estático, mapBackgroundColor. Con lo cual, aquí lo que estáis haciendo es indicar que cuando se actualice el entry, vais a aplicar una lógica personalizada para actualizar el color. Esa lógica personalizada para actualizar el color es algo como esto. Vosotros creáis un método estático, no necesitáis registrar el render, no necesitáis llamar a nada base, no necesitáis preocuparos de si es nulo o no es nulo, todo funciona de la misma forma. Accedéis al control nativo de esta forma, el control, la abstracción es view directamente, y aquí podéis hacer exactamente lo mismo. En este caso, fijaos que este native view es en este caso el control nativo. Estamos modificando el color. Sí, estoy haciendo algo muy sencillo ahí, pero imaginaos que ahí podéis aplicar gradientes, sombras, etcétera, etcétera. De modo que cuando se actualice la propiedad background color, podéis hacer vuestra lógica personalizada. Y todo esto podría ser desde código totalmente cross-platform. No necesitáis que todo esto esté directamente en un proyecto específico, en una plataforma específica. Si solo queréis hacer esto en el caso de Android, por ejemplo, desde el propio app.cs, que esto no va a cambiar drásticamente, es el archivo que define vuestra aplicación, podéis acceder directamente a la propiedad text color del botón, modificar, acceder al control nativo, listo, actualizar propiedades. Y como sé que todo siempre se ve mejor con demos, vamos a ver una de forma rápidamente. No sé si hay preguntas en este momento mientras está cargando el proyecto. No sé, Chema, si estás por ahí, si hay preguntas. No hay pregunta por lo pronto. No te preocupes. Vale, de acuerdo. Bueno, pues ya tenemos una versión muy reducida de MAUI. Ojo, hay bastante más código. Me he quedado con lo básico para que intentar explicar qué es MAUI. Primero de todo, simplificación de proyectos. Ya lo hemos mencionado. En Xamarin Forms teníais el Xamarin Forms Core, Xamarin Forms Channel, Xamarin Forms Platform, un proyecto Platform iOS, Platform Android. Esto es MAUI. Es un proyecto simple donde, por supuesto, sí que se utiliza algo que nos permite acceder y escribir código por cada plataforma, que es multitargeting. Entonces, por ejemplo, en los handlers podemos ver que tenemos implementaciones específicas en Android, en iOS, etcétera, etcétera. Si echamos un vistazo al slider en Forms, esta es la definición del slider en Forms, heredada de View, bindable properties, etcétera, 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 ¿vale? Si nos vamos al que vais a tener disponible, en este caso, en MAUI, recordad, interfaces, con lo cual, y slider, esto es lo que define un slider. El mínimo, el máximo, el valor, los colores del track, mínimo, máximo, el zoom y un par de eventos. Entonces pasamos de todo esto a algo bastante más simple y sobre todo evitamos ese acoplamiento entre el handler y el renderer. En este caso el slider renderer, slider renderer, me voy por ejemplo a iOS, pues en este caso creamos un view renderer. Primer error, al crear un view renderer estamos creando en este caso un elemento padre
en este caso el slider no usa un fast renderer, en este caso, eso en MAUI va a dejar de ocurrir y nos basamos mucho en los eventos on Element Chain, donde inicializamos propiedades bases, el control, pero sí que es cierto que había muchas dudas de ¿debo hacer esta validación y esta? ¿Y debo hacerlo antes del base? ¿Y debo hacerlo? Todo esto, si cierro todo lo anterior para que no os perdáis y me voy al slider handler, se resume en, tengo un método que es createNativeView que crea la vista nativa. Listo. A partir de aquí, necesito establecer valores por defecto. Por ejemplo, los colores por defecto que tiene el control en caso de que luego lo modifique, si lo reseteo, que vuelva a establecerse el color por defecto, etcétera, etcétera. Tenéis otro método que podéis sobreescribir con setUpDefault, donde también recibís el control nativo. A partir de ahí, cuando se conecta, se desconecta el handler. Es decir, cuando se conecta el handler, justo después de crear el control nativo llegamos a este punto. Si conecta el handler, pues por ejemplo estamos navegando hacia atrás, haciendo dispose, etcétera, etcétera. En este caso lo que estamos haciendo es en el SIGBAR nativo, estamos añadiendo un SIGBAR Chain Listener para detectar cuando cambia el progreso, etcétera, etcétera, para hacer, bueno, principalmente en este caso para notificar los eventos de dragging start, dragging end, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, lo que tenemos mientras lo que teníamos aquí en el render era un método bastante gigantesco en ciertas ocasiones con todo este tipo de cuando la propiedad cambie, con etcétera, etcétera, etcétera. En el handler tenemos un mapeador que decimos cuando actualice el mínimo, ejecuto este método. Cuando actualice el máximo, actualizo este método. Cuando actualice el FontColor, ejecuto este método. Todo esto podría estar aquí implementado a nivel de cross-platform. De hecho, es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque recordad que tenemos interfaces, métodos de extensión implementados en cada plataforma. Con lo cual, podríamos tener toda esta lógica aquí a nivel de cross-platform, en una librería Net Standard en este caso, y en cada plataforma nativa se invocaría el método de extensión correspondiente implementado en cada plataforma nativa. Es decir, en Android se invocaría en Slider Extensions el método para actualizar el color, el método para actualizar el mínimo, el valor, mientras que en el caso de iOS, en Slider Extensions, igual, se llamaría, como veis, es exactamente los mismos métodos, etcétera, etcétera, con lo cual podríamos crear todo y definir todo en una misma clase. En este caso, por simpleza a la hora de leer ciertas partes, pues estamos sencillamente haciendo una pequeña separación por archivos. Y además era una cosa que quería mostrar porque en la sesión anterior que hice similar a esta me preguntaron mucho si era 100% obligatorio utilizar directivas de compilación y la respuesta evidentemente es no. Podéis organizarlo de diferentes formas. Podéis seguir, por supuesto, accediendo a controles nativos. En este caso, creemos que es bastante más simple conectar, desconectar. Me suscribo, me desuscribo. Creo que mantener todo correctamente, evitando fugas de memoria, creemos que va a ser bastante más sencillo. Pero vayamos ahora a algo más interesante y es el sample. El ejemplo de NetMAUI, de nuevo, es un ejemplo bastante sencillo. Pero fijaos, puedo hacer algo como esto. Cuando se hace el setup del mapper, cuando se inicializa el mapper, se hace una invocación a todas las propiedades. Si añadimos una propiedad nueva, por ejemplo, myCustomProperty, si invoco esto, por ejemplo, en iOS, aquí, nada más inicializar el control, el mapper el handler va a inicializar su mapper con todas sus propiedades y esto va a ser invocado. Y fijaos, de esta forma tan sencilla, NativeView puede acceder a la vista nativa. Si queréis modificar algo en específico, por ejemplo, cuando el botón actualice el color de fondo, fijaos que estoy desde la aplicación, desde un proyecto compartido, no estoy en código de plataforma. En el caso de iOS, puedo acceder al botón, que en este caso es un UI button, un botón nativo, y puedo establecer el color de fondo. Por supuesto, podríamos hacer algo bastante más complejos. Y mientras tanto, en el resto de plataformas, y esto es donde antes mencioné que todo será con métodos públicos, métodos de extensión públicos, etcétera, etcétera, aquí se está llamando el control nativo, el punto de ruptura, y aquí tenemos un UI button, con lo cual, perfecto, puedo acceder sencillamente sin grandes problemas a un control nativo desde la capa cross-platform, desde la capa compartida. De igual forma lo podemos hacer con otros handlers, pero recordad los métodos de extensión que mencionamos anteriormente y que van a ser públicos. Esto es así porque
Podéis en una plataforma añadir vuestro código personalizado y si queréis mantener la funcionalidad que se sigue haciendo en el resto de plataformas, la que ya de por defecto hacía el .NET MAUI, sencillamente control nativo, update background color. Esto va a invocar al método de extensión update background color pasando el control nativo y la vista, de donde va a extraer el color y la va a aplicar, con lo cual todo perfecto. Todo sencillo, podéis mantener la lógica inicial y personalizar solo lo que queréis. ¿Cómo puedo crear un control personalizado? Por ejemplo, custom button. Me creo un custom button que hereda del botón. Registro mi botón. En este caso, cuando utilizo un custom button, voy a utilizar el button handler. Y en el button handler, por ejemplo, puedo personalizar qué ocurre con el color o puedo añadir una propiedad nueva. Por ejemplo, no existe la propiedad shadow color en el botón. Sí que tendréis ciertas propiedades como más propiedades para personalizar la UI en NetMAUI y muy posiblemente Shadow sea una de ellas, pero bueno, que mientras tanto esto sirve como un buen ejemplo. Creáis una propiedad, fijaos que es una propiedad simple en el control, una propiedad Shadow Color de tipo color, de modo que cuando el mapper establezca la propiedad Shadow Color, cuando esta propiedad cambie, estoy accediendo al control nativo, al GUI button, y estoy accediendo a su layer, a su capa, y aplicando ahí un shadow. De modo que si ejecuto este ejemplo, quito el punto de ruptura anterior. ¿Vale? Aquí tenéis un botón normal y aquí tenéis un botón con ese shadow que es el custom button, el botón personalizado que hemos creado. Entonces, como veis, todo de una misma clase. Por supuesto, podríais hacer un custom button y un custom button.android, un custom button.ios y añadir el código específico en cada plataforma. Pero sin duda creemos que las posibilidades a la hora de extender son más simples, se multiplican y debería de ser todo más sencillo de acceder desde la capa de UI. ¿Necesito convertir todos mis renderers a handlers? No. Existe una pull request que podéis ver, es la 12546, donde hay un par de clases que son render to handler y handler to render, donde básicamente lo que hacemos ahí es obtener la eView, la interfaz, y en base a esa interfaz extraer cuál es el handler, cuál es el, de modo que si creamos un renderer, podemos extraer y crear automáticamente el handler por ti. Y esto viene a traducirse en, sí, estamos haciendo un esfuerzo para que el paso de fonts, de Xamarin Fonts a NetMAUI, sobre todo con custom renderers, sea lo menos agresivo posible, sea lo más directo posible. No tengáis que convertir, si no queréis, vuestros handlers a renderers. Tengo demos de todo esto, pero me las voy a ir saltando porque creo que no me va a dar tiempo del todo, así que voy a ir dejándolas para el final y al final, dependiendo de cómo vea que vamos de tiempo, haré más o menos demos. Además, y aquí es donde... Ay, perdón, no, que has dicho si alguien tiene preguntas y se te han aparecido varias. No tengas en cuenta. Vale. Ahora después las voy a intentar terminar antes de tiempo, responder las preguntas y si tengo más tiempo sigo haciendo más demos. Porque como podéis imaginar aquí, habría bastante que enseñar, pero me quedo muy corto con 40 minutos. ¿Qué pasa con inyección de dependencias? ¿Alguien recuerda el Dependency Service disponible en Xamarin Forms? Probablemente sí. En NetMAUI esto va a cambiar. El concepto que tendremos en .NET MAUI es similar al concepto de host que podéis probablemente conocer de otros frameworks en Microsoft como ASP.NET. Esto permitirá sencillamente utilizar containers y providers para nuestros handlers de forma muy sencilla, además de otras posibilidades como personalizar el registro de handlers, personalizar el registro de servicios, crear extensiones para controlar el ciclo de vida nativo en cada plataforma de forma más profunda, tener logging de la aplicación, etcétera, etcétera. De modo que esto lo podéis ver en la pull request 12460, el trabajo que se está haciendo en este área. Además, allí podéis ver benchmarks bastante interesantes, una tabla de benchmarks bastante interesantes. Podéis llegar a configurar vuestra aplicación de una forma parecida a esta aplicación, crear el builder por defecto, y aquí es donde podéis registrar vuestros handlers. Por supuesto, habrá diferentes métodos de extensión, register handlers en plural, donde podéis registrar varios, registrar servicios, etcétera, etcétera. Todo esto, para quien le preocupe y no le guste mucho esto, va a estar oculto por defecto. Es decir, igual que a día de hoy tenéis un Forms Application Delegate, habrá un Application Delegate en .NET MAUI, donde todo esto será por defecto
en esa clase. Si no queréis modificar nada, si todo lo que viene por defectos viene genial, no tenéis que modificar nada. Si eres un usuario más avanzado, quieres personalizar cómo se registran los renderers, ciclos de vida, registrar servicios, etcétera, etcétera, por supuesto, podrás hacerlo de esta forma, sobreescribiendo y haciéndolo de esta forma. Si quieres utilizar tu propio contenedor de dependencias, por supuesto, también podrás seguir haciéndolo. Así que en .NET MAUI habrá una forma de registrar renderers que es esta por defecto. Sin embargo, si quieres que los renderers se registren de una forma similar a como se hacían en Xamarin Forms automáticamente, en este caso usando Assembly Scanning, vamos a permitir algo como esto: configure renderers, opciones, escanear por el atributo de renderer, fin. Y en este caso sí que haría Assembly Scanning y registraría automáticamente los renderers por ti. A priori, de entrada, sí que utilizaríamos Assembly Scanning, aunque estamos analizando otras alternativas como el uso de las nuevas posibilidades a la hora de generar código, etcétera, etcétera, para generar el código necesario para registrar los handlers automáticamente por ti sin tener que hacer esto. Así que, resumen, usando los renderers antiguos en NetMAUI, ¿es posible? Sí. ¿Tienes que hacer algo para utilizarlo? No grandes cosas, no requiere cambio. Sin embargo, si utilizas directamente los renders, no vas a aprovechar ninguna de las mejoras de los handlers. Es decir, las mejoras como cuál, hemos visto el slider. En MAUI es un fast render, no tiene ningún elemento padre. Hay diferentes optimizaciones tanto en el layout que gestiona ese handler como a la hora de notificación de propiedades e interpretar ciertas propiedades, lo cual hace que el rendimiento sea mejor. Si convertís a handlers, va a requerir algo de tiempo para la conversión. Ya habéis visto que no es un cambio muy drástico, es más una reorganización, pero cada handler es un equivalente a un fast renderer, con lo cual vas a tener mejoras en rendimiento y, como hemos visto, las posibilidades de extensión, las posibilidades a la hora de acceder al código nativo, extender, etcétera, etcétera, también van a ser bastante más elevadas con renderer. Así que en cada proyecto vas a tener que decidir si te compensa, en este caso, pues convertir a un handler o seguir utilizando los renderers. Si quieres seguir utilizando los renderers, no hay ningún problema. Ahí enseño otro proyecto que, si diese tiempo, lo podría enseñar, pero básicamente es un benchmark donde hacemos lo mismo, analizamos el número de operaciones de cambio que podemos hacer en el label por segundo. Como podéis ver, en MAUI casi cuadruplicamos el rendimiento que teníamos hasta ahora en Xamarin Forms. Y esto se viene en cambio por todo lo que hemos ido hablando. Principalmente fast renderers, layouts, etcétera, etcétera. Puedes, por supuesto, mezclar renderers y handlers. Arquitectura de .NET MAUI, vamos a utilizar interfaces para las vistas, luego los handlers, que son las abstracciones que implementan cada control, sin conocimiento de MVU o MVVM, y luego sí que habrá ciertas implementaciones por patrones, como por ejemplo System.MAUI BeanTables, podría tener las implementaciones relacionadas con MVVM y todo el conocimiento relacionado con Data Binding. El trabajo en .NET MAUI, pues no solo son handlers, por supuesto, es bastante más que esto. Es una reorganización, nueva metodología, nueva arquitectura de layouts. Vamos a eliminar obsoletos. No va a haber slow renderers, todo van a ser fast renderers. Vamos a eliminar pre-app combat. Unificaciones entre forms, essentials, cambios en el contenedor de dependencias. Vamos a utilizar las Microsoft Extension Dependency Injection. Y también va a haber otros cambios, de los cuales faltaría tiempo, pero mejoras en rendimiento en imágenes, ciclo de vida, etcétera, etcétera. Como bien sabéis, todo esto llegará el año próximo, release en noviembre de 2021 y no sé qué tiempo me queda, espero que es suficiente para responder preguntas. 3 minutillos, ha llegado ahí. Vale, bueno, te pongo la primera pregunta que se me pasó antes, perdona, Francisco, se me pasó. Soporte para Linux. Soporte para Linux. Todas las decisiones que hemos ido tomando en .NET MAUI han sido en base a métricas. Métricas en diferentes sentidos. En comunicaciones que tenemos con clientes, en métricas de uso de Xamarin Forms. Es muy fácil de ver porque, además, el paquete de Xamarin Forms en GTK es aparte, con lo cual podéis ver el volumen de gente que está utilizando el paquete, etcétera, etcétera. Y con todo eso en mente hemos preferido en el lanzamiento centrarnos en las plataformas más utilizadas, que serán Windows, Mac, Android y iOS.
con paridad de APIs y Linux no llegará en ese lanzamiento. ¿Quiere decir que nunca va a haber soporte de Linux en .NET MAUI? No, no quiere decir eso. De hecho, me gustaría hacer algún par de pruebas, prototipos y jugar un poco con la comunidad Linux con GTK 4 y ver cómo evoluciona todo. Hay otras ideas también y otros prototipos que posiblemente llegará más información en el futuro, pero a corto plazo en el lanzamiento no llegará Linux, principalmente por decisión pura de métricas, de volumen de usuario. No quiere decir que no llegue nunca. O lo puede hacer la comunidad también. Como pasó con... O que se puede hacer con la comunidad. Si alguien me quiere ayudar, yo estaría encantado de hacer streamings semanales haciendo el backend de Linux. Ricardo comenta ahí Chamel. Chamel creo que ya se ha respondido, pero ¿qué pasa con él? Chamel sigue siendo un elemento de primer orden en Xamarin Forms, por supuesto. Se le está dando un poco de bombo a crear interfaces con UI, pero sencillamente porque creemos que toda la parte de crear interfaces con C#, creando un estilo Fluid, toda la parte en Vue, etcétera, va relacionada por ahí, pero Xamarin seguirá existiendo. Será el channel de Xamarin Forms, aunque todavía estamos en algunas discusiones y decisiones que pueden afectar en unificar ciertos nombres de ciertas APIs. Me estoy refiriendo a Stack Layout, VS Stack Panel, etcétera, etcétera. Por lo cual puede que haya algunos cambios, aunque la idea inicial actual es channel de Xamarin Forms y evolucionar. Genial. Javier Huamanchumu dice que cómo va a afectar esto a MVP Cross, Prims, librerías de Telerik. ¿Está habiendo apoyo mano a mano? Pues lo que estamos intentando hacer, estamos intentando hacer varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, que no me extrañaría que hubiese alguna pregunta al respecto, es si va a haber equipos de Microsoft utilizando .NET MAUI a la hora de crear aplicaciones, o qué ocurre con Telerik, son preguntas normales y lo entiendo. Sí, estamos teniendo conversaciones con diferentes equipos de cara al futuro utilizar .NET MAUI en aplicaciones y sí, ya hemos hablado y seguimos hablando de forma periódica con .NET, con Syncfusion, con Telerik, por ejemplo, hoy tenemos sesión con los chicos de UX Diver y hemos tenido alguna conversación con ellos también. Estamos intentando tener conversaciones con vendors, con third parties y con todo el mundo tenga lo necesario para que de cara al lanzamiento y de cara a las fechas importantes todo el mundo llegue de la mejor forma posible. Y sí, hay interés alto en third parties y no me cabe duda de que llegarán un soporte bastante bueno en el lanzamiento, o en eso estamos trabajando. Otra de Francisco, también relacionada con plataformas, soporte para web, va a haber WebAssembly, ¿cómo pasa con uno? Soporte para web, lo que ha ocurrido es un poco similar a Linux, número de peticiones, feedback, etcétera, etcétera. Estamos teniendo algunas colaboraciones con Blazor, como ya habéis visto hoy, por ejemplo, con la sesión de los Experimental Blazor Bindings para utilizar el Razor, que era la interfaz de usuario de aplicaciones Xamarin Forms. Lo que más que puedo decir en este momento es que no va a llegar soporte a web en el lanzamiento. Tampoco quiere decir de que la plataforma web sea algo que está vetado o que sea algo que no vaya a ser posible en el futuro, pero ahora mismo no llegaría en el lanzamiento. Plataformas de lanzamiento, Windows, Mac, Android y iOS. Muy bien. Daniel Monetelli pregunta, ¿los estilos en MAUI cómo serán? Pues una pregunta interesante porque sí que tenemos de hecho, creo que en algún streaming James Clancy ha compartido alguna idea de estilado nueva relacionada también con Vue, etcétera, etcétera. Sí puede ser que vayan a llegar algunas novedades para permitir alguna opción extra o las mismas opciones, pero de una forma intentando que sea lo más simple posible en todas las vías posibles, YAML, C#, etcétera. Pero, por supuesto, habrá opciones de estilado, todo el conocimiento que tienes a día de hoy en Xamarin Forms para estilar, recursos, diccionario de recursos, etcétera, etcétera, seguirá siendo totalmente válido. Lo que sí que puede que haya bastantes novedades en ciertas partes, ya lo hemos mencionado previamente también Control Templates.
veremos en los próximos meses, iremos informando un poco más, pero de entrada todo el conocimiento que tengas de estilos, estilado, seguirá siendo válido. Muy bien. Los Martin, creo que va un poco también con la otra. La UI se sigue definiendo por XAML, se usan las interfaces como tal. Bueno, internamente definimos los controles y los controles dependen de interfaces para definir qué es un botón, qué es un label, etcétera, etcétera, pero no te va a afectar, puedes seguir desarrollando la interfaz de usuario en C#, puedes seguir desarrollando la interfaz de usuario en XAML. En este caso, para ti, no sé si lo enseñé anteriormente bien en el sample, en el ejemplo, pero un botón seguirá siendo un bar button igual a new button o un abro button y cierro el XAML para definir el botón. Seguirá siendo igual, aunque internamente el render en sí cambie bastante, hace un fast render, no tenga padre, no tenga tal, el layout lo gestiona de una forma diferente, haya diferentes opciones. De cara a la hora de definir la UI será igual. Tened en cuenta que en base a esto, relacionado con esto, uno de los objetivos fundamentales es que la transición sea lo más cómoda, sencilla y suave posible. Con lo cual, se intenta que el número de cosas que se pueden romper sea la mínima posible. De ahí a que crear diferentes cosas, como por ejemplo, en este caso, la UI o estilado, va a ser igual. Eso es muy interesante. Enrique pregunta, ¿cómo haría para quitar esas directivas que enseñaba? Para cambiar el background color, por ejemplo. Hacer un custom handler de cada plataforma sería la solución. No necesario del todo. Te podrías crear una clase común que fuese el mapper, que te sobrescribes a la propiedad que tú quieras, por ejemplo, en este caso el background color, y luego te creas si estás, por ejemplo, haciendo un botón personalizado, myCustomButton, luego te creas un myCustomButton.android.ss o myCustomButton.android, te creas una clase por cada plataforma que quieras sobrescribir el comportamiento y en cada plataforma ya directamente trabajas con código nativo de esa plataforma. No tienes que añadir ninguna directiva de compilación. Que al final es como, va un poco también con la siguiente pregunta de Lord, que también lo iba a hacer yo. Al final es una shard, es como la shard que teníamos antes en Clavan. Bueno, Windows. En cierto aspecto sí, aunque en este caso realmente lo que estamos utilizando es el multitargeting y nos estamos beneficiando principalmente de un proyecto único con multitargeting, además de una serie de novedades que llegarán, pero principalmente relacionadas con el área de gestión de recursos, imágenes, por ejemplo, generar todos los recursos de un SVG para todas las plataformas con el tamaño correcto, añadir la imagen una única vez, etcétera, etcétera. Pero sí, en este caso tiene más de un par de opciones, pero las más típicas serán directivas de compilación, diferentes archivos, etcétera, etcétera. Son técnicas que ya conocemos en el desarrollo multiplataforma. Vamos. Sí. Y comenta eso, si tienes referencia a las distintas plataformas, entiendo que sí, en el Shared, ¿no? Sí, claro. En tu clase MyCustomButton Android puedes acceder a Android Graphics, Android lo que necesites para personalizar el botón y en MyCustomButton.iOS puedes acceder a Core Graphics y en este caso en iOS y realizar la personalización que requieras en el control nativo. José de Bellau pregunta, ¿cómo funcionan las Microsoft Extensions? O sea, registro de dependencia, config, logger. Esto va encajado con lo de host, ¿no? ¿Se podrá enganchar ahí? ¿O? Sí, va relacionado con toda la parte de host. Te recomiendo, no recuerdo bien si puse el enlace, creo que sí. Te recomiendo principalmente si puedes navegar a esa URL. La pull request 12460 en el repositorio de Xamarin Forms. Y en ese pull request explico un poco cómo el funcionamiento básico de App Builder y por otro lado también hay diferentes benchmarks, pruebas y bueno, ahí incluso si descargas el código hay proyectos de ejemplos que puedes probar, etcétera, etcétera. Si quieres profundizar más en lo que es en sí todo el proyecto de las host extensions de Microsoft, si no has utilizado ASP.NET o algún otro framework, si lo has utilizado probablemente ya lo conoces. Y si no, sí que hay documentación específica al respecto que podemos compartir luego en el chat. Sí, vamos, a lo que se refería es principalmente por eso, por el Dependency Service, pues creo. O sea, sí, en lugar de utilizar Dependency Service para registrar el servicio, en este caso utilizarías el Register Service, en este caso del App Builder, sí.
Vale, ya la última. Diego Ponce pregunta, muy buena pregunta, pienso yo, si se ha contemplado hacer un backend UI con Skia, como puede pasar con Flutter o algo así. Por supuesto que se ha contemplado. De hecho, tampoco, por poneros un ejemplo, si entráis en algún repo de alguno de nosotros, por ejemplo, Clancy tiene en Comet diferentes controles ya realizados con Skia. Tiene incluso un Flutter to C# con una librería de bindings, etcétera, etcétera. Con lo cual os podéis imaginar que sí, que internamente se han hecho prototipos, pruebas, un poco de todo. Ahora mismo no tengo nada que pueda anunciar, compartir, pero sí, se han contemplado y cuando digo que se han contemplado es que se han hecho pruebas comparativas, benchmarks, pros, contras, etcétera, etcétera. Vale, habéis rozado en la idea. No hay más preguntas. No he dicho nada, no he dicho nada. Por eso digo, rozando. Me encanta cuando pasas por el edge, así, en plan, NDA. Pues nada, yo creo que no quedan más preguntas, o sea que... La respuesta oficial ahora mismo, por si acaba alguna duda, es que NetMAUI, cuando sale la fecha de lanzamiento, será una evolución de Xamarin Forms y los controles seguirán siendo nativos. Eso es lo que llegará en el lanzamiento. Claro, eso es lo que queda claro y que, bueno, lo que más me tranquiliza a mí y supongo a todos es el hecho de que todo el know-how que tiene sigue pudiendo usarlo y sigue permaneciendo, que es lo que creo que lo que quería transmitir principalmente era que sí, que por supuesto que cuando tomado decisiones o ciertos caminos, etcétera, etcétera, sí que se hacen, sí que se prueban las diferentes alternativas, pruebas, qué posibilidades tienes, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que cuando alguien pregunta Skia, etcétera, etcétera, no, ahora mismo no estamos haciendo algo oficial con Skia para .NET MAUI o el lanzamiento, pero eso no significa que lo estemos ignorando o que no estemos haciendo alguna prueba o que no se haya hecho. Que está ahí Skia Sharp, que completamente funciona en el Xamarin Phone y que supongo que seguirá en MAUI, obviamente. De igual forma, tal y como habéis visto con los handlers, extender en este caso de algo nativo a Skia sí que sería ligeramente más sencillo que hacerlo con los renderers a día de hoy en Xamarin Forms. O sea que si alguien se anima también a hacer un backend en Skia, pues todo será open source igualmente. Todo open source, todo por record. La última, Javi, y ya terminamos porque si no, no vaya fuera de tiempo. Nacon Pollo, no sé si es Nacon Pollo o Nacon Yo. ¿Se va a añadir soporte de Shell en WPF ahora que hay soporte oficial con el .NET MAUI? Pues la respuesta es sí y no. La respuesta es sí y no. Me explico. No, el backend de WPF en Xamarin Forms es de comunidad, es decir, está gestionado por la comunidad. Y lo que llegará en .NET MAUI sí que habrá soporte oficial para Windows, aunque en este caso sería con WinUI. Lo que llegará es Shell 100% implementado con todas las APIs, etcétera, etcétera, relacionadas con Shell, en este caso WinUI. Y además puedo adelantar que sí que habrá un Shell VNS, un Shell 2.0. Relacionado con Shell, el feedback principal que se ha recibido durante todo este tiempo, la verdad que ha sido bastante interesante el aprendizaje con Shell, es que es quizás muy abstracto en ciertas partes. Es decir, utilizo un shell content y dependiendo de dónde lo use, creo un tab, creo un elemento de flyout, creo todo este tipo de cosas va a ser bastante más explícito. Si estás creando tabs, tendrá... aún estamos decidiendo naming, aún estamos decidiendo nombres, pero será bastante más explícito. Tipo tab bar, tab items, etcétera, etcétera. Y por otro lado, mucha gente, y ojo, hoy a la sesión que hay un poco después de Shane, mucha gente pide más personalización. Por ejemplo, quiero pillar un tab y quiero crear un botón favorito, quiero personalizar, añadir una sombra, quiero tener acceso como un template, una plantilla, un data template y añadir lo que yo quiera. Bueno, este feedback sin duda ha sido recibido y creo que la siguiente versión de Shell va en este camino. Y sí, estará soportado en Mac, en Windows, Android y iOS, no en WPF, pero porque
No habrá soporte oficial, en este caso, en WPF MAUI. Seguirá pudiendo haber soporte a nivel de comunidad, pero el soporte será por parte de WinWine.